cucarachero, tú la cucaracherita. Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita. El de que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida de la alborada, lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Besándonos yo y mi chata sentimos más alegría. Besándonos yo y mi chata sentimos más alegría que un par de cucaracheros al ver despuntar el día. Oye, chinita querida de la alborada, lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Une bien a mi mejilla tu suave mejilla ardiente. Une bien a mi mejilla tu suave mejilla ardiente, y verás que nuestro llanto formará un solo torrente. Oye, chinita querida de la alborada, lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. La que en Bogotá no ha ido con su novio a Monserrate, la que en Bogotá no ha ido con su novio a Monserrate, no sabe lo que es canela ni tampoco chocolate. Oye, chinita querida de la alborada, lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Es mi amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, cinco y seis, lo juro por Dios. Hoy tenemos la alegría de compartir con Esteban Ortiz una conversación sobre lo que más ama hacer, entre tantas formas del conocimiento y de la vida, que es entrar al mundo de los pájaros. Por ahí veníamos ahora por la universidad y sonó un carpintero. ¿Qué sonó, Esteban? Marga, muy buenas. Sonó un carpintero payaso. Es el Melanerpes formicivus, el carpintero de los robles. Me encanta ese nombre porque habla de la... Y me estabas diciendo que estoy oyendo música, y como no la oíamos, la música era los pájaros cantando. Carpintero. Y estaba allí uno tocando en el árbol. Habían tres carpinteros, parece que eran un grupito de carpinteros. Había un montón de jóvenes ahí, no los escuchaban ellos, pero nosotros sí. Bueno, yo pienso que ya tienes un oído y ellos te hablan, y ellos te llaman, y ellos saben, por aquí estamos, para que el amigo, el hermano menor, pongamos a los pájaros de hermanos mayores, el hermano menor te descubra. ¿De dónde viene esta alegría? Pero primero que todo, bueno, hay que hablar del cucarachero, pero primero hablemos de esa alegría de los pájaros, del verbo pajarear, que lo dijimos pajarear, para dejarla ahí por la I. Muy bien, Marga.
Hace unos años para acá, ya es aceptado por la RAE, y eso fue un júbilo para nosotros, que pajarear y ser pajarero existe en el diccionario. Y eso para nosotros es muy importante, porque precisamente el lenguaje empieza a manifestarse de una manera muy especial. Los verbos y los sustantivos empiezan a tener significados ya formales, y eso para nosotros es muy importante. Lo que hicimos fue arrancar hace 8 años, Marga, en este ejercicio de la pajarería. Hace 8 años decidí, obviamente yo trabajaba en unas fundaciones, yo trabajaba en el sector social y educativo, y por motivos de salud me dijeron, usted debe tener un hobby. Y uno alrededor de los 50 años, que le digan a uno debe tener un hobby, es un reto muy especial, porque uno ha tenido hobbies toda la vida, pero tener un hobby, y a lo cual uno le dedica muchísimo tiempo, es algo que ha sido muy especial en mi vida, y que incluso de unos años para acá lo he vuelto no mi hobby, sino mi actividad principal. Me he dedicado a la pajarería, me he dedicado a la fotografía de las aves, y me he dedicado en los últimos 3 años a escribir sobre todas las experiencias que tengo alrededor de las aves. Hablemos de los cucaracheros, porque comenzamos este programa con esa canción tradicional tan nuestra, Yo soy el cucarachero, tú la cucaracherita. Y el cucarachero lo elegiste, Esteban, para que iniciara el programa. Sí. Ese ha sido una de las melodías que me ha acompañado toda mi vida. En mi casa se escucha música colombiana, andina, y eso ha sido muy importante. Pero encontrar que una canción en la cual uno siempre la repetía o se la sabía de memoria, y empezar a meterse a los bosques, a las selvas, a los lugares más especiales, a escuchar los cucaracheros, que tienen un nombre un poco ambiguo, porque realmente ellos no comen cucarachas, empecemos por ahí, ellos no es que se coman las cucarachas. Parecería que estuvieran detrás de ellas, pero no comen cucarachas, ellas comen insectos de otro tipo. Pero esos cucaracheros tienen algo especial, Mar, y es que vocalizan y cantan como ninguno en la selva y en los bosques húmedos de este país. Son un espectáculo escucharlos, es una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer, y es una sinfonía en medio del bosque, de un personaje que es chiquitico, son chiquiticos, de no más de 10 centímetros, y cantan como los dioses. ¿Dónde nos encontramos? ¿En todo el país? Sí, tenemos sobre todo en las partes bajas, en la parte sobre el nivel del mar, muy asociados a bosques húmedos y a bosques primigenios. Si tú escuchas este tipo de melodías en los bosques, significa que el bosque es un bosque muy autónomo, es un bosque que ha logrado una madurez y que no ha sido muy intervenido por los seres humanos. Entonces es muy interesante que una canción tan popular como el cucarachero me permita a mí adentrarme al canto de las aves, y uno de los cantos más fabulosos que uno puede escuchar. Hace 8 años estamos en esta dicha de que las aves nos enseñan, y por eso hacemos este programa, para motivarnos nosotros también en ese aprendizaje que cambia la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida? Ha cambiado completamente, porque yo, al ser una persona que estaba tan metido en el tema educativo, social, de participación ciudadana, he trabajado con alcaldías, he trabajado con gobiernos, he trabajado en los sectores diversos de la sociedad, me he encontrado que muchas veces en Colombia, nosotros los colombianos somos ajenos a nuestras riquezas, no las conocemos, no sabemos mucho de lo que no son las grandes riquezas de este país. Este es un país que ha estado sumido sobre sí mismo durante muchos años. El tema del conflicto armado nos ha hecho que estemos muy encerrados nosotros aquí. Obviamente nuestras condiciones también geográficas, el vivir en estas tierras y en estos lugares tan agrestes muchas veces, nos hace que nos encerremos. Pero ahora que podemos tener la oportunidad de abrirnos a un país multidiverso, pluricultural, abrirse a la experiencia de empezar a recibir personas especializadas en el tema de las aves y en el turismo en general, nos hace pensar precisamente que nosotros como cultura, culturalmente y socialmente, debemos conocer y hablar sobre nuestras riquezas, y obviamente poderlas sostener ante ellas para que ellos vengan con estos valores que tenemos aquí en Colombia. Entonces ha sido experiencia de 8 años cambiando la vida totalmente, y estás en Cali, Esteban. Y desde Cali, ¿cuáles son las personas, las caminadas, las salidas, a dónde se van?
vemos esos farallones majestuosos cuando llegamos a Cali, y entonces cómo ha sido esta experiencia de salir a ser enseñado por los pájaros. Sí. Varias cosas. Lo primero, estamos en este momento, por ejemplo, Marga, en una universidad. En Cali tenemos 3 universidades con facultades de biología especializados en aves. Es decir, tenemos un montón de muchachos y jóvenes estudiando las aves y generando conocimiento. Eso es muy importante porque a mí me permite acercarme mucho más a estos entornos científicos que me encantan. Lo segundo es que yo, estar en Cali, parte del análisis que tuve que hacer para volverme un hobby, es que estar en Cali es uno de los lugares más privilegiados de las aves, porque entre la ciudad y el Pacífico hay solo 100 kilómetros en línea recta. Eso es muy poquito y hay una cordillera en la mitad. Esas condiciones geográficas hacen que haya muchísima diversidad. ¿Sí? En 1910, Marga, llegó un investigador americano desde el Museo de Historia Natural a recolectar información de las aves. Y ese señor se llamaba Frank Chapman. Y el señor Repitamos el nombre. Frank Chapman. Y él dijo en 1910 al mundo, porque ojo, puede que supiéramos que hay muchas aves, pero es que había que decírselo al mundo. Y este señor le dijo al mundo que ahí, en Cali, en la cordillera occidental, arriba en los farallones, había un refugio de aves increíble para el mundo. Y eso realmente marca una diferencia tremenda a la hora de poder acercarse a esto. Entonces hay unas grandes riquezas por descubrir, hay unos grandes insumos para uno poder develar, y obviamente Cali es un lugar privilegiado para el tema de las aves. Bueno, nos estabas contando en una charla muy amena que nos diste en la biblioteca Maga de la Mar en La Ceja del Tambo, de lo que significa Colombia en el mundo de las aves, para el mundo total, para el planeta Tierra. Colombia, destacaste también Ecuador, pero sobre Colombia hiciste unas revelaciones tan portentosas que nos dejaron, que no podíamos creer que estuviéramos en el país más rico en aves del mundo. Sí, sí, sí. Esto ya no solo lo decimos nosotros, lo decimos los grandes investigadores. Nosotros, Marga, somos el país de mayor diversidad de aves del mundo. Alrededor en el mundo hay unos 11.000 especies de aves. En Colombia tenemos alrededor de casi 2.000, 1960, casi 2.000 especies. Y eso, casi el 20% de las aves del mundo habitan en Colombia o pasan por Colombia. ¿Qué significa eso para nosotros? Que si uno quiere dedicarse a las aves, pues véngase a Colombia, incluso véngase a vivir a Colombia, porque aquí están todas las aves que usted muy probablemente puede estudiar y mirar. ¿Eso qué hace? Obviamente, ¿por qué tenemos esa diversidad? Por las montañas, por los diversos climas. Tenemos las costas, el Pacífico, el Atlántico, tenemos la Amazonía, tenemos la selva, tenemos las 3 cordilleras con su gran diversidad, tenemos valles interandinos, y tenemos unas grandes riquezas. Tenemos, por ejemplo, uno de los departamentos más ricos en aves, se llama el Cauca. El 70% de las aves del país están en el Cauca. Imagínate la belleza de recursos que hay ahí. Antioquia tiene alrededor de 1.050 aves, el Valle tiene alrededor de 1.000. Es decir, somos unas regiones, cada región es súper rica en aves, en diversidad. Te estoy hablando de las aves, pero te podría hablar de las orquídeas, de los insectos, de las ranas, de los anfibios, de un montón de experiencias. Cualquiera de esas, escoge cualquiera de esas, dedícate a esas y tendrás la riqueza del país en tus pies. Bueno, tenemos pues esta riqueza, y me hablabas también de Ecuador. Ecuador también puede tener, siendo un país tan pequeño, diversidad de aves igualmente. Ecuador tiene costas y tiene sierra. Tiene esas dos experiencias que hace, y tiene también Amazonía. Entonces el Ecuador también tiene más de 1.000 especies de aves, y Ecuador tiene una condición muy especial que a mí me gusta mucho, y es que Ecuador desde hace unos 30 años se abrió al turismo de naturaleza. Entonces, para mucha gente europea, americana, de otras partes del mundo que quieran conocer aves, ir a Ecuador es muy especial porque, pues, digamos que hay condiciones de seguridad y hay posibilidades de ver unas grandes especies de aves
no tantas como Colombia, pero también muchas de ellas ahí. Entonces Ecuador es muy especial y tiene para nosotros un gran referente porque tiene toda una industria, una cultura de turismo muy especial para las aves que también hay que desarrollar en Colombia, ¿no? Bueno, quería preguntar precisamente eso, los movimientos culturales hacia las aves que tenemos en el país. No. Estamos teniendo, Marga, una cosa, un fenómeno fabuloso. Los municipios del país, los más de 1000 municipios del país, están diciendo, oiga, hagamos fines de semana de las aves, hagamos encuentros de las aves, hagamos que los territorios empiecen a hablar con las aves. Y entonces ya casi tenemos como alrededor de unos 60 en el año, 60 encuentros alrededor de las aves, unos pequeños, unos más grandes, unos gigantes. Por ejemplo, ahorita en abril tenemos en Jericó, el próximo fin de semana tenemos el tercer encuentro de aves de Jericó. La siguiente semana voy para Cali también, que es la Colombia Bird Fair, es una de las, es el número 12, el festival número 12 que se hace, y ellos son gigantes, porque precisamente gran parte le dijeron a Cali, monte un movimiento alrededor de las aves, traiga personas del mundo, y ahí nos reunimos alrededor de 800 personas de todas las latitudes del mundo a ver aves y hablar de las aves durante un fin de semana. Así que eso es una maravilla en términos de lo que puede lograr el país hacer alrededor de las aves. Así como en un momento dado hubo concursos musicales, ahora hay festivales de aves. Festivales de aves, qué maravilla. Sí, entonces se va. Entonces, ¿qué es un festival de aves? Vamos y observamos aves en diferentes lugares. Después hacemos encuentros culturales, entonces hay pintura, hay artesanías, hay diversidad, hay fotografía, y después aparecen los científicos y nos cuentan un poquito más de por qué es importante las aves, qué es lo que está sucediendo, y todo empieza a girar alrededor de las aves, que en el fondo, Marga, ojo con esto, no son las aves per se, es el fondo, es la conservación del planeta Tierra y de nosotros como seres humanos dentro del planeta Tierra. Es decir, al conservar las aves, al conservar los bosques, al conservar lo que estamos haciendo, obviamente estamos enriqueciendo nuestro entorno, pero sobre todo un ejercicio de asegurar un poco mejor el futuro de todas nuestras descendencias. Aprendamos entre todos cuál es la interacción de las aves con el bosque, cómo tenemos esa conservación del planeta, cómo es la comunicación entre lo imprescindible de conservar. A ver, lo que nosotros llegamos, uno de los mensajes más potentes que estamos haciendo en el país es que le estamos diciendo a los colonos, a los campesinos, a las personas que están en unos sitios, unos entornos donde hay unos bosques, lo que hacemos es básicamente darles un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Conserve el bosque. Para nosotros muchas veces el bosque es la madera con la cual cocinamos, ¿sí? Para nosotros el bosque es buscar de pronto algunas aves incluso para la cacería, para nuestra propia alimentación. En fin, hay muchas, pero lo que nosotros estamos diciendo es no. En el bosque va a ver usted de pronto en el futuro, si usted conserva ese bosque y hay aves especiales, le van a llegar personas a preguntar por esas aves, ¿sí? Y ustedes de pronto pueden cobrar por mirar eso. Hay una experiencia fabulosa que precisamente yo contribuí en la edición de su libro, es un libro que va a salir ahorita en 2 semanas, que es una experiencia fabulosa de una mujer con su familia, Marga, que ha sido desterrada de diferentes territorios del país y se asienta en una carretera, al lado de una carretera, bajando hacia el cañón del Dagua, en una zona que se llama el Alto en Chicayá, en el valle. Esa señora se sienta ahí y de pronto un odontólogo le dice: ¿usted por qué no le pone unos platanitos en un palito? Póngale unos platanitos a ver qué le aparece por ahí. Y ese solo acto, Marga, ese solo acto de ponerle unos platanitos se volvió una locura. Hoy en día, en esa casa le llegan 20, 30 personas diarias a ver aves espectaculares y tiene registro de más de 500 especies de aves diversas que le han llegado ahí. Eso es una locura. 500 especies de aves es todas las aves de España. Y esta señora tiene todas las aves de España ahí, en su jardín. Es decir, realmente esto es una experiencia fabulosa de apertura
Y obviamente hoy la gente viene del mundo a ver las aves de Doña Dora. Y eso es espectacular. ¿Y esta experiencia es en dónde exactamente la señora? Esto es a hora y media de Cali, en la antigua carretera que va hacia Buenaventura. Y es una señora que está alrededor de unos 1300 metros sobre el nivel del mar. Y ahí tiene una confluencia de diferentes alturas en donde le salen 500 especies de aves. 500 especies de aves. Eso es una maravilla. Pero lo interesante, que es su hijo que le hace un tributo a ella, yo contribuí a editar ese libro, es la historia en 200 páginas de cómo ella llega a eso, por necesidad. Y después, pero con una terquedad de esta mujer. Porque obviamente llevar plátanos en el Alto Achicayá permanentemente es muy difícil, porque implica una regularidad y un trabajo, y ella durante unos 2 años lo hizo y empezó a ver unos frutos increíbles. Entonces este tipo de experiencias son las que nos parecen fabulosas en un país como el nuestro, que nos enseñan que esa relación con los animales nos pacifica como seres humanos. Nos pacifica. Hablemos de los caminos que tenemos en el Valle del Cauca, o si conoces algunos en el departamento del Cauca, los caminos para ir a mirar las aves, para el avistamiento. Hay varias cosas. Los caminos son muy importantes, sobre todo nosotros poderlos hacer de una manera mucho más en colectivo. Primero, es un colectivo, somos varios los que estamos ahí. Segundo, hay un guía local que nos acompaña. Eso es una cosa muy importante. Es decir, aquí ese guía se gana una plata por conocer y por saber y por guiarnos. Eso es muy importante, ¿sí? No es que vengan aquí los extranjeros y nos visiten y se vayan y no supimos qué pasó. No, hay alguien al lado de ellos acompañándolos, garantizándoles que su experiencia sea lo mejor, pero sobre todo eso. Y los caminos precisamente son trazados por los científicos y se miran dónde están las grandes especies de aves. ¿Qué quieres hacer? Siempre le preguntas a la persona qué quieres. ¿Quieres caminar 2 horas? ¿Quieres caminar 5? ¿Quieres caminar 2 días? Entonces todo depende un poco de qué es lo que quiera la persona. Se diseña ese camino y se le lleva a conocer las especies de aves que muy probablemente ellos nunca han visto en su vida. Entonces este encuentro, Marga, es un encuentro de lo nuevo, de lo novedoso, en donde la curiosidad se expresa en su grado máximo, porque obviamente ellos vienen buscando lo que no han visto y nosotros debemos mostrarles lo que ya conocemos y lo que ellos quieren ver. Entonces ahí hay una confluencia de intereses muy interesante. Pero lo interesante de esto es que hay caminos en vehículos, caminos a pie, caminos en donde hay gran respeto por la naturaleza, por el sector. ¿Sí? La idea no es cortar la maleza para que las aves estén por ahí dando vueltas, sino que lo que estamos buscando es precisamente que haya un gran lugar, porque para que las aves salgan, Marga, debemos estar quietos y debemos estar conectados con la naturaleza. Si no estamos así, no nos salen las aves. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ruidos en nuestra cabeza. No, aquí hay que hacer un proceso como de meditación, como de entrar en consonancia y abrir los sentidos. El primero, la escucha; el segundo, la visión; y después todo el cuerpo empieza a respirar alrededor de lo que está pasando ahí. Y si eres fotógrafo como yo, tienes que tranquilizarte, no te puedes emocionar mucho porque el pulso no puede estar alterado a la hora de tomar las fotos. Así que esto es un trabajo tremendo de conexión con la naturaleza, de llegar a un punto en donde llegas a un respeto, pero también a una conexión, y eso es parte un poco de la magia que sucede en el pajarero. Nos hablaste y nos dejaste sobrecogidos en el asombro del respeto y la veneración que se debe tener por un nido. Los nidos, en esto de la pajarería, gran parte de lo que estamos haciendo hoy en día en Colombia es empezar a hablar de las buenas prácticas. Es decir, no es solo ver aves, es comportarnos éticamente
en relación con el entorno. Es decir, debemos entrar en un proceso de respeto muy profundo hacia el entorno en el que estamos. Y entonces, precisamente parte de estas iniciativas, una de las claves y uno de los requerimientos que nos hacen los científicos es que debemos ser muy respetuosos con el momento más frágil de la existencia de las aves, que es cuando están dando a luz un nuevo individuo, ¿sí? Eso es el momento más frágil. Pensemos en los humanos. Es el momento de mayor fragilidad de una mujer, ¿sí? Es el momento de mayor continencia porque está engendrando una nueva vida, y los nidos, a diferencia de nosotros, las aves no es que engendren, ellos ponen los huevitos pero tienen que empollarlos. Entonces no es solo un acto de poner afuera, es que hay que cuidar lo que está allá afuera durante unos días. A veces entre macho y hembra se cuidan, pero sobre todo ese momento es demasiado frágil. ¿Por qué? Llega una persona, altera lo que está viendo, hace demasiado ruido o hace manifestaciones o tal cosa, y las aves dicen, esto está demasiado complicado aquí, y pueden abandonar el nido. Y no se produjo la gestación, no se produjo el fenómeno maravilloso de crear un nuevo individuo. Entonces, esas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros, por ejemplo, yo como fotógrafo, nunca revelo las ubicaciones de los nidos. Nunca le digo a la gente, vamos a ver un nido. No, ese es precisamente el lugar en donde, si yo sé que hay un nido ahí, sigo de largo para evitar la perturbación y dejar que estos nuevos seres emerjan y puedan criarlos de manera de eso. No solo nosotros, recordamos lo siguiente, nuestra presencia como seres humanos influye demasiado en la naturaleza, pero no solo nosotros, nuestros animales domésticos, los perritos, los gatos, todo lo que hacemos influye demasiado. Entonces muy probablemente si hay nidos cerca de las casas, pues tenemos que ser muy cuidadosos, porque los gatos pueden venir y hacer de las suyas con los niditos, y eso no es lo que queremos. Entonces realmente hay una gran fragilidad y debemos ser muy respetuosos con ellos, especialmente de los nidos. Cuando estábamos conversando, tuvimos la oportunidad de recordar, hablando de los nidos, en su libro La poética del espacio, Gaston Bachelard trabaja y habla de los nidos como hogares, y tú nos enseñaste que en vez de casa pues podíamos pensar en la palabra cama. ¿Por qué la palabra? Antes de que te comente lo de Michelet, qué bueno que nos digas lo de la cama. Alguna vez tuve esta conversación con una gran científica del laboratorio de Cornell en Estados Unidos, y yo le presenté mi poema El nido, y a ella le encantó el poema, pero me dijo, si fueras más precisa, y si fueras más preciso en lo que estás diciendo, realmente las aves, el nido no es la casa del ave, el nido es el lugar donde se incuba una nueva especie, no más. ¿Sí? Ellos viven en otros lados, ellos no viven en los nidos. El nido es solo un momento de la existencia de las aves en donde deciden procrear y tener nuevas descendencias. Entonces, claro, la casa para nosotros es un lugar muy importante. Digamos que la casa es el lugar en donde nosotros podemos encontrar muchas cosas. La realización humana, ¿sí?, es tener una casa, ¿sí? Generalmente los gobiernos y todo, lo que importa socialmente es que la gente tenga un lugar donde haya arraigo, donde haya asentamiento, donde pueda constituirse una familia y poder obviamente hacer un montón de situaciones. Y todos entendemos claramente que cuando uno no tiene un lugar fijo en la vida, un lugar fijo donde estar, pues obviamente está como en una situación como de desasosiego, ¿sí? Entonces las casas son muy importantes para nosotros los seres humanos. Las aves viven en otros lados, pero el nido es únicamente como su cama. Es decir, ahí se gesta una nueva vida. Entonces te quisiera comentar esa parte del nido en la poética del espacio. Jules Michelet, pues es un gran historiador francés, un hombre muy connotado en la literatura y en la historia de Francia. Visitamos su monumento funerario en el Père Lachaise en París, y es de los monumentos más
memorables y que uno se queda allí mirando junto al monumento a Oscar Wilde, y la tumba más bella, que es la de Abelardo y Eloísa, que está junto a la de Jim Morrison, donde lo falta la gente guitarreando. Pero Michelet allí en esta obra la trae Bachelard, especialmente en una parte donde Michelet habla del nido, y se volvió muy famoso el nido de Michelet. A propósito, cuando te comente esta historia, pues lees Tu nido. Dice Michelet que la hembra empieza a ahuecar con su pecho el nido por dentro, que sería como hasta dejarlo como de fieltro. La textura del nido adentro, donde van a estar los huevos, pues es diferente del exterior. Entonces es conmovedor cuando dice, pues está con el ansia de la respiración, ahuecando con su pecho el nido, y lo más conmovedor es cuando dice que quedan allí de pronto palpitaciones de su propio corazón, lo cual es un inmenso poema, una inmensa filosofía de la poesía, que tendríamos allí en pensar que las palpitaciones del corazón se quedan dentro de aquella suavidad de fieltro que alcanza el nido en su interior. Vamos a oír Tu nido. Perfecto, voy a tomarme el atrevimiento de leerte uno de los poemas que tengo en el último libro que salió, se llama El metaverso de las aves, que son 50 poemas inspirados en las aves. Este poema se da porque yo me encuentro caminando con un nido de un ave muy especial que le dicen el mochilero. Los mochileros son unos icteridos, son unas aves que tienen unos picos largos y les encanta crear unas mochilas, unos nidos colgantes. Y entonces yo me quedé mirando ese nido y dije, aquí hay muchas cosas alrededor. Y a veces coleccionamos nidos, y yo personalmente no puedo tener muchos, pero me encantan los nidos que se han caído y que ya, es decir, ya no se pueden usar, pero ahí hay unas cosas bellísimas, porque cada especie de ave produce un nido distinto. No es que los nidos de X le sirven a Y, no, solo ese es para ese. Incluso a veces están los nidos ya hechos y las aves deciden no usar los nidos viejos, hacen nuevos. Quisiéramos preguntar esto: el nido se desecha ya no, y no vuelve jamás a ser usado ni por la misma especie de ave. Primero, cada especie hace su propio nido, es decir, solo podrían habitarlo esa misma especie. Por ejemplo, un cucarachero solo podría ser habitado por otro cucarachero, porque es el que le sirve, porque tiene la medida exacta de los huevos, la medida exacta de lo que está haciendo, la medida, el confort o el calor que debe haber ahí. Es muy importante que se mantenga. Entonces solo la misma especie mantiene los huevos, los nidos. Pero puede que ellos decidan, no sé, no, yo no quiero vivir en ese mismo, no quiero tener a mi hijo en ese mismo nido, quiero uno nuevo. Y deciden construir uno nuevo y realmente los desechan. Ya los nidos terminan siendo otra cosa. Bueno, te voy a leer este poema aquí a los que nos están escuchando, a ver cómo les parece esto que estamos hablando del lenguaje, que es una de las cosas más importantes en mi vida, Marga. No solo la fotografía, el lenguaje, poder expresar lo que siento, poder expresar lo que vivo, poder expresar lo que veo. Y la magia de la comunicación se da cuando alguien dice, qué bello lo que usted está diciendo, y eso es especial. Entonces vamos a hacerlo aquí con las ondas hertzianas. Vamos a leer este que se llama El nombre del nido. Dime tú, ¿cómo llamar al refugio secreto ese abrazo de ramas, de plumas y viento? Un nido, dirás, sencillo y pequeño, pero encierra un mundo de magia y ensueño. Es morada del aire, cuna de pequeños seres, abrigo que late entre emociones. Un hogar suspendido en la rama del cielo, un espacio de amor bajo el manto de anhelo. Alcoba del viento, escondite endiosado, donde lo seguro duerme y el calor es preciado. Útero en un árbol, secreto imbuido, que acoge la vida en su lecho tejido. Es cobijo, recinto, un lugar consagrado, donde el alba despierta al canto dorado. Seno del bosque, pleno y vivo, un pequeño milagro que luce primitivo.
Llamémosle cavidad, si es rústico y embebido, o palacio minúsculo en sueño acogido. Es cáscara de ramas, fortaleza frágil, epicentro de un ciclo aparentemente ágil. Cada nombre que damos al humilde nido es un tributo al principio de un viaje reunido. Razón de ser del ave, en la rama escogida, el nido es la génesis que alienta toda su vida. Esteban, ¿cómo logras que el poema traiga todas las connotaciones, pero con el tiempo y el espacio? El alba, el aire, están allí. Y entonces te traes la palabra, ¿no? El calor es imprescindible, pero te traes también la fortaleza, cómo está suspendido, le traes la humildad, aparentemente ágil, es un epicentro, aparentemente ágil, y le dices morada del aire, cuna de pequeños seres, hogar, me encantó este verso, un hogar suspendido en la rama del cielo, donde tenemos todo el infinito y todo el espacio allí. Y terminas pues obviamente con esa génesis que alienta la vida. Creo que alcanzas en el poema en tan poco espacio, porque son 4, 8, 12, 16, 20 versos, en 20 líneas, para decirle tanto, tanto al nido, como una magia de ensueño. Pero hay otro poema que tienes al nido y me encantaría también que lo dijeras. El nido es tan importante que escribí otro poema también en otro momento. Y este dice así: en el rincón más alto del árbol cuelga un hogar tejido, por picos invisibles, un nido pendular, obra de arte viva, un refugio que abraza el viento y el sol. Cada hebra entrelazada con paciencia, como un susurro de la naturaleza misma, es un poema que canta la vida, que celebra lo efímero y lo eterno a la vez. Es cálido, como un lugar único en el mundo, irrepetible, como un atardecer que solo ocurre una vez, auténtico, como el amor sin máscaras, como el recuerdo de una caricia que nunca se olvida. El nido cuelga, pero vacila, como un corazón que encuentra su raíz en el aire. Su belleza está en su fragilidad, su grandeza en ser hogar y vuelo. Así también es ese lugar en el alma, donde el tiempo se detiene y todo encaja. Un rincón colgante del universo. Un rincón colgante del universo. Tan único como la rama que lo acogió. Eso es, un rincón colgante del universo. Es que estás trayendo el tiempo y el espacio ahí, juntos. Bueno, ¿cómo es la escribiste al cucarachero también o a cuáles aves? Este fue unos nidos que este fue un nido que me encontré y que me lo volví, incluso lo tengo ahí colgado, yo escribo y ahí está el nidito, obviamente ya sin ya no lo usaron ninguno, lo uso yo para inspirarme. Es un nido que me inspira y que obviamente es un nido que refleja un poco esa calidez y ese lugar en el mundo que uno quisiera tener siempre, ¿no? Ese lugar en el cual uno se refugia, que es para mí muchas veces la escritura. Entonces para mí, yo volteo a mirar y está el nido ahí colgando diciéndome, dale, sigue adelante, vamos, dale, sigamos por ahí. Porque los nidos además son unos tejidos fabulosos de seres que uno muchas veces, a veces nosotros los humanos decimos, tiene una mente, tiene un cerebro de pájaro, un cerebro de ave, es como un insulto, un cerebro diminuto, y resulta que es que las aves tienen unos grandes cerebros, no solo en el cerebro, porque no pueden ser tan cabezonas como nosotros, porque si fueran así de cabezonas no podríamos volar. Nosotros no podemos volar porque nuestra cabeza nos hace caernos inmediatamente, porque es muy pesada. Las aves tienen su cerebro no solo en la parte craneal, sino en las alas y en los huesos. Entonces ellos realmente tenemos que entrar a mirarlos con unas miradas muy distintas, no tan despreciativas, como que ellas no son tan inteligentes como nosotros, sino que son realmente muy inteligentes, muy hábiles, y son capaces todas de crear nidos. Y eso es increíble. Hemos observado por los campos de Frontino, al occidente de Antioquia, esa tierra tan prodigiosa, Frontino, Urrao, Abriaquí. Hemos observado nidos en Antioquia se le dice gulungo, el de la ropéndola, y hemos observado, son como gotas de paja, pero unos están sobre otros, o sea, es como si un nido, otro colgara de otro nido, con su espacio perfecto para entrar el ave,
Y bueno, oímos unas niñas en Pereira que le llaman, unas chicas poetas que llaman gualungo, no sé si sean las dos palabras permitidas. Gulungo le decimos en Antioquia, gulunguera, se gulunguea, ¿no? Se mece el nido, el auropéndola. Esos nidos también son muy bellos. No, son bellísimos. Es que cuando uno ve los nidos de las auropéndolas, primero uno ve árboles, y esos árboles están plagados de unos artefactos, de unos artilugios que han construido estas aves, que son un espectáculo. Porque es que, a ver, entendamos muy bien por qué los nidos se hacen de esa manera. Primero, estos son lugares en donde están llenos de amenazas, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas? Una culebra, otra ave. Entonces esos nidos son especialmente construidos para alejarse de las amenazas. Entonces, claro, son unas perfecciones increíbles, son unas obras de ingeniería increíbles que un ave construye para procrearse y para poder lograr que su descendencia prospere. Realmente hay algo muy especial en los nidos, y hay una cosa muy bella. En el Perú, a los jardines infantiles les dicen nidos. La primera infancia, la educación de la primera infancia se desarrolla en nidos. Incluso aquí también tenemos ya la política de la primera infancia y hablamos de nidos. Entonces imagínate la belleza de comparación entre lo que tiene que hacer una ave y nosotros los seres humanos para resguardar nuestra propia descendencia y cuidarla y darle toda esa educación inicial alrededor de un nido. Es bellísimo, realmente es una confluencia fantástica de palabras, pero además es increíble. Las universidades y los grandes programas de educación ambiental, sobre todo de pájaros, se llaman NEST, y ellos precisamente buscan que uno entienda claramente el significado de un nido y lo que implica para la evolución. Nos hablabas igualmente de los cortejos. Sí. Los cortejos son pues muy importantes, ¿no? Hay aves, las aves nos expresan mucho, pues digamos que a veces los comparamos con los seres humanos y eso es muy importante para nosotros entenderlo. Hay aves, por ejemplo, como los azulejos, que toda la vida andan juntas, eso se llama monogamia. Los azulejos siempre están juntos, ¿sí? Y si se muere uno de los azulejos, el otro se echa a perder. Eso es una condición de esa especie. Pero hay otros que no son monógamos, son polígamos. Entonces tenemos, por ejemplo, la experiencia del gallito de roca, que es una ave fabulosa del occidente colombiano, que está en la cordillera occidental y que es el ave emblemática del Perú. El gallito de roca tiene una forma de vida muy especial, y es que los machos y las hembras permanecen separados durante toda su vida. Los machos se mantienen en cortejos entre ellos atrayendo a las hembras, pero nunca, y a veces hay un momento de copulación en donde la hembra es la que escoge el macho. El macho que mejor se mueve, el más atrevido, el más coqueto, el más con mayor atributos, es el que la hembra escoge y decide copular con él, pero la hembra se retira a las rocas, precisamente por eso se llama gallito de rocas, porque en las rocas es que incuba y hace crecer la descendencia. El macho jamás vuelve a saber de ese individuo, no contribuye en la ayuda de sacar adelante eso, y son básicamente el macho y la hembra solo se juntan para una cosita y el resto de la vida cada uno por su lado. Hay machos, que son bellísimos además, hay machos que nunca conocerán mujer o hembra, porque precisamente los machos son los que nos impiden pues poder obviamente conocer un poco más, y hay machos que, según los biólogos nos dicen, hay machos que nunca conocieron hembra y se mantuvieron así célibes toda la vida y nunca su apariencia no fue tan agradable para que las hembras lo tomaran en cuenta. Bueno, entonces eso es un poco los intercambios de estos seres tan maravillosos que hacen que realmente las aves nos enseñen muchísimo a los seres humanos en temas de comportamiento, que se llama la etología. Eso es un término muy bello. Hablemos un poquito de la etología. Sí. Cuando nosotros empezamos en este arte pajarear,
Generalmente nos deslumbramos con las aves que vemos por primera vez, con el conteo de las aves, nos encanta ver muchas aves o nos encanta ver poquitas, pero los científicos generalmente se estacionan en una o dos especies y las investigan a profundidad. Entonces yo últimamente, por ejemplo, más que ver muchas aves, veo pocas, pero me quedo viéndolas, qué es lo que están haciendo, cómo es su comportamiento, qué están haciendo, qué pasa si yo me muevo un poquito hacia adelante, si salen volando, qué pasa entre ellas, porque hay un montón de situaciones que están sucediendo que nosotros no las vemos y no sabemos qué está sucediendo. Por ejemplo, Marga, hay veces en que yo entro a bosques y están en completo silencio. Completo silencio. Y uno dice, pero ¿dónde están las aves? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Cómo así que completo silencio un bosque? O sea, pero un bosque tupido, lleno de gente. Y resulta que estas aves nos muestran que puede haber una rapaz ahí, puede haber una rapaz que está asustando a todo el mundo y ellas se quedan en silencio completamente. O puede ser la rapaz o puedo ser yo también como ser humano que estoy interrumpiendo en un medio ambiente diferente. Y eso es parte un poco de la pajarería, entender qué está sucediendo, cómo se comportan, qué es lo que hacen, cómo se cortejan, qué es lo que hacen con su vida. Y obviamente poder entender eso les ayuda muchísimo a nosotros los seres humanos, a entender un poco más nuestra especie, nuestra evolución y por qué hemos sido o muy exitosos o muy fracasados como especie en este mundo. Queremos escuchar otros poemas. Perfecto. Te voy a leer uno que me gusta mucho, porque hay una discusión muy interesante. Cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza, nos acercamos emocionados con las aves, pero resulta que con el tiempo también nos vamos emocionando con las flores. Cada flor requiere a un colibrí especial. El tamaño y la funcionalidad de los picos de los colibríes dependen de las flores que ellos liban. Ese se llama el acto de beber, digámoslo así. Ellos tienen un pico y tienen una lengua, y esa lengua se mete dentro de la flor y chupa el néctar. Y entonces yo obviamente siempre me he preguntado y me he hecho esta pregunta, y es, ¿quién es más sabio? ¿El pájaro o la flor? Entonces hice un breve poema jugando un poco con esa gran pregunta. ¿Quién será más sabio en esa conexión? ¿El pájaro que liba con gran precisión? ¿O la flor que brilla y sabe llamar, con dulces fragancias que invitan a amar? ¿Cuál? ¿La maestra flor con su arte sutil, tejiendo colores bajo el alba gentil? ¿O el pájaro astuto que en vuelo ligero encuentra el banquete en el mundo entero? Tal vez la respuesta no está en rivalidad, sino en la danza de la complementariedad. Un pacto secreto, un lazo ancestral, donde ambos salen avantes en su ritual. La danza ancestral, la complementariedad, o sea, ambos. Se requieren de ambos. En el mundo, solo en América, los colibríes existen. Es decir, no hay colibríes en otra parte del mundo. En Europa, ni en África, ni en Oceanía, ni en Asia, no hay. Solo de acá. Es decir, que las flores, ojo pues, las flores que tenemos son únicas porque precisamente tienen esa relación con los colibríes. Si no hay colibríes, difícilmente podrá haber reproducción también de esas flores. Entonces, ambos dependen para su subsistencia. Tanto el colibrí de su néctar como la flor de ese colibrí para que siga perpetuando su especie en otro lado, llevando el néctar. Profundicemos un poquito más el colibrí, porque todos vivimos enamorados de los colibríes. ¿Cuántas especies? Mira, en el mundo hay 360 especies de colibríes. Es un montón. En Colombia hay 180. La mitad de los colibríes del mundo están en Colombia. Es decir que muy probablemente los turistas que vienen a Colombia vienen buscando colibríes. Parte de lo que vienen atraídos por Colombia es que vienen a ver colibríes. Y hay algo muy especial. El colibrí tiene uno de los mecanismos más bellos de la naturaleza, y es además de que vuelan, Marga,
pueden volar para arriba, para abajo, para adelante, obviamente, como si uno volara para adelante. Y sobre todo, y únicamente los colibríes pueden volar para atrás. Eso es algo increíble. Fisiológicamente, físicamente, mecánicamente, que uno tenga una posibilidad de ir para adelante, pero también de ir para atrás. Y precisamente eso es parte un poco de la magia de los colibríes, que pueden llegar a vivir alrededor de 7, 8 años un colibrí. Entonces, obviamente, los colibríes son unas especies muy, muy interesantes en esto. Son muy, muy especiales en su comportamiento. Cuando uno tiene bebederos de colibríes, uno ve cómo se comportan, y son además unos comportamientos violentos a veces entre ellos. Ellos no se quieren y espantan a los demás colibríes. Son muy, muy, muy celosos de sus locaciones, y entonces obviamente los colibríes son aves especialísimas en este ejercicio de... Lo deja uno muy asombrado lo que cuenta los sabedores, que en un segundo puede mover las alas 90 veces. Bueno, alguien dijo 900, pero es que no nos cabe en la mente. El cerebro humano no puede entender que en un solo segundo mueva 900 veces las alas. ¿Cómo era? Puede sentir el corazón de un colibrí. Yo tengo una cámara pequeña, ¿no? Es una cámara muy buena, pero tengo una cámara, y esa cámara tiene una velocidad de obturación de 1/4000. 1/4000. Yo estoy buscando una cámara un poco más potente para llegar a 1/8000, para poder registrar mejor el movimiento, que queden exactamente estáticas las alas, porque en mi cámara todavía se mueven un poquito cada vez que obturo. ¿Y quieres que quede? Quiero que queden todavía más estáticas todavía. Esteban, qué alegría conversar y aprender, porque en esta dicha de escucharte, en estos minuticos de conversación, quedó tanto, fuimos por caminos, aprendimos tanto en este breve tiempo. Qué bueno hacer otro programa contigo y estar como en ese asombro permanente ante la naturaleza, de la cual tenemos tanto que aprender y tanto que cuidar. Muchísimas gracias a ti. Que suenen las mirlas, cantan las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Tuvimos el cucarachero al comenzar, los cucaracheros, y ahora las mirlas. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Marga, por tus palabras, y me encanta haber estado aquí contigo en tu programa. Las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegres los ruiseñores, cantan alegres los ruiseñores, y se despierta la amada mía. Hay quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Te recuerdo a cada momento y sufro a solas con mis dolores. Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Hay quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que estás dormida.